¿Quién fue Sócrates? Sócrates simple y llanamente es el padre de la filosofía occidental. De hecho, la filosofía como estudio se divide en periodos de tiempo presocráticos, socráticos y postsocráticos. Pero ¿quién fue Sócrates el hombre? ¿Cuándo y dónde vivió? ¿Y qué hizo él en su vida? Soy Jenier Elías y este es Historicidad, un canal en el que mantenemos un registro del constante llamado tiempo, lo bueno y lo malo, con el propósito de aprender a no repetir los errores del pasado. Sus ideas sientan las bases para lo que hoy se considera la filosofía occidental. Aunque para cuando Sócrates entró en escena la filosofía, la idea de que una persona podría ser y podría dedicar su vida a ser un amante de la sabiduría ya había existido durante unos 100 años. Como Sócrates no escribió nada, los historiadores han tenido que depender de fuentes secundarias para poder vislumbrar al hombre y reconstruir los eventos que tuvieron lugar durante su vida. Esta dependencia de fuentes secundarias y su naturaleza a veces contradictoria es lo que a veces se denomina el problema socrático o la cuestión socrática. Los dos escritores más célebres sobre la vida de Sócrates son el gran filósofo griego Platón, uno de los alumnos de Sócrates, y su contemporáneo Jenofonte. Otras fuentes que han agregado algo de color y alguna cita célebre a la narrativa de su vida incluyen a Diógenes, Aristófanes, Aristóteles y a Plutarco. Pero de todos ellos, solo Jenofonte y Aristófanes estaban escribiendo durante el mismo periodo de tiempo. Y cuando se trata de Aristófanes, en realidad lo hace en una obra de ficción, La Nube. Y sabemos que es él porque retrata a Sócrates como el director de una escuela de pensamiento y lo describe de una manera que se ajusta a todas las descripciones posteriores del filósofo por otros escritores. Históricamente no podemos estar seguros, no podemos saber más allá de una duda razonable que los eventos descritos en los diálogos socráticos, la principal fuente de la vida de Sócrates, por Platón, son completamente ciertos. Verán, en la antigüedad la mayoría de los escritos eran textos dramáticos y filosóficos, no había historia contemporánea. Antes de Sócrates no había historiadores. Heródoto, el padre de la historia, estaba escribiendo su libro titulado Historias durante la vida de Sócrates. Y Jenofonte y Tucídides estaban experimentando por primera vez escribiendo sobre eventos contemporáneos durante su vida. Entonces, lo que a menudo obtenemos de nuestras fuentes, aunque nobles y bien intencionadas, podría estar contaminado con las propias percepciones, fabricaciones y opiniones de los escritores en lugar de lo que sucedió realmente al verdadero Sócrates. Y eso, mis amigos, es el problema socrático. Lo que podemos deducir de estas fuentes sobre su vida temprana es que nació en el año 470 o 469 antes de la era común en Alopece, un pequeño pueblo ubicado a unos 20 minutos a las afueras de Atenas y perteneciente a la tribu Antioquis creada por Clístenes. Su padre, un hombre llamado Sofronisco, era escultor y albañil, y se cree que su madre, Penareta, era una comadrona. Ahora, el periodo de tiempo en el que él nació fue un periodo de gran prosperidad económica en Atenas, especialmente para alguien que se ganaba la vida como escultor. Esta era la Atenas de Pericles, una Atenas en la que todo el dinero del mundo peloponense, la Liga de Delos, básicamente se almacenaba en Atenas y Pericles lo usaba, realmente apropiaba, para construir la Acrópolis ateniense. Entonces podemos deducir con cierta precisión que su padre definitivamente estuvo empleado durante esos años. De hecho, se cree que su padre e incluso el propio Sócrates participaron en la construcción de la Acrópolis y el Paternón. Inclusive, se cree que después de haber aprendido el oficio de su padre, Sócrates se hizo tan bueno que trabajó en una estatua llamada las Gracias o las Caristes, que se exhibía en la entrada de la Acrópolis. Pausanias, un geógrafo del siglo II de la era común, afirma en su obra La descripción de Grecia, que describe los caristes o las gracias de la antigüedad,
También Sócrates, hijo de Sofronisco, hizo imágenes de gracias para los atenienses que están antes de la entrada de la Acrópolis. Paremos ahí por un segundo, ya que aquí podemos señalar el hecho de que si Pausanias está escribiendo en el siglo II de la era común y Sócrates vivió alrededor del año 430 antes de la era común, eso significa que su trabajo físico, el trabajo que creó con sus manos, posiblemente sobrevivió y se exhibió en Atenas por más de 600 años. Pausanias continúa. Se sabía que Sócrates había destruido su propio trabajo a medida que avanzaba en su vida de filosofía y búsqueda de lo consciente debido a su actitud iconoclasta hacia el arte y cosas similares, lo que muy bien se ajusta al personaje de Sócrates de Platón en los diálogos socráticos. De joven, Sócrates fue alumno de dos mujeres que lo influyeron profundamente, además de su madre. La primera, Diotima, él acredita en el Simposio de Platón con haberle enseñado todo lo que él sabía sobre el amor. Y la segunda y más importante, Aspasia, que resultó ser la amante y eventual esposa de Pericles, él atribuye haberle enseñado el arte de la retórica. Este Pericles mencionado con Aspasia, su pareja, su amante, su esposo, es el mismo estratega griego que estuvo a cargo de Atenas, quien también fue una de las primeras personas en la antigua Grecia en ser enseñada por los sofistas o maestros de sabiduría, en este caso Protágoras y Anaxágoras. Y es en los escritos de estos dos filósofos, Protágoras y Anaxágoras, mezclado con la retórica de Aspasia de Mileto, donde Sócrates encuentra la base de su vida, la filosofía. Luego, todavía un adolescente, fue y estudió con el filósofo Arquelao matemáticas y astronomía, y aprendió sobre las obras de filósofos que le precedieron. Según Diógenes, en el siglo III de la era común, Arquelao entabló una relación sexual con Sócrates, una práctica que era común en la antigua Grecia entre mentor y aprendiz, y probablemente lo había sido por cientos de años, y algo que, como verán más adelante, marcaría la vida de Sócrates hasta el final. A la edad de 38 años, alrededor del año 432 antes de la era común, se sabe que Sócrates se convirtió en un soldado hoplita o soldado de infantería griego y luchó en la Segunda Guerra del Peloponeso, que duró oficialmente desde el año 431 antes de la era común al 404 antes de la era común y terminó en la derrota de Atenas a manos de su rival, Esparta. Según el Simposio de Platón, se dice que en esta guerra salvó la vida de alguien que eventualmente se convertiría en su alumno, Alcibíades, en la batalla de Potidea contra Corinto en el año 431 antes de la era común. Algo que volvería a hacer en la batalla de Delio en el año 424 antes de la era común. Está claro que al mismo tiempo que sirvió en el ejército de Atenas, también continuaba con sus enseñanzas filosóficas, ya que un año más tarde, en el año 423 antes de la era común, Aristófanes escribiría esa famosa obra, La nube, y describiría a Sócrates como un payaso de 47 años, un ladrón mezquino y un fraude que caminaba por la ciudad de Atenas descalzo y en harapos mientras miraba bajo su nariz a las masas ignorantes. Ahora, debe señalarse que Aristófanes estaba escribiendo comedias satíricas, lo que significa que su interpretación del filósofo, aunque arraigada en la realidad, definitivamente debe haber sido exagerada. De hecho, el propio Sócrates no tuvo problemas con ser caracterizado de esa manera. Plutarco incluso llega a afirmar que Sócrates dijo una vez: «Cuando me hacen una broma en el teatro, me siento como si estuviera en gran compañía de buenos amigos», lo que básicamente significaba que cuando se burlaban de él en una obra de teatro, sentía que todo se hacía en una forma de diversión con un grupo de buenos amigos, como si él fuese parte de la broma en lugar de ser el blanco de la broma. Las ideas de Sócrates tenían tendencias antidemocráticas extremas, algo que era extremadamente impopular en Atenas en ese momento, una ciudad que llegó a ser conocida en todo el mundo por ser el lugar de nacimiento de la democracia. Él famosamente dijo que la virtud es algo que se alcanza solo con el conocimiento, y el conocimiento está más allá del alcance de la gente común. En otras palabras, los buenos valores solo se obtienen aprendiendo a fondo, y las personas comunes,
son demasiado estúpidas para aprender. Encantador, ¿no? A menudo era despectivo, arrogante y hasta condescendiente. De hecho, Diógenes dice que los hombres, las personas de esos momentos, lo atacaban con los puños y le arrancaban el pelo, lo que significa que era golpeado constantemente por sus ideas. Y aunque muchas personas pueden considerar que sus reflexiones eran inofensivas en el ámbito político, sus tendencias antidemocráticas podrían haber impulsado dos intentos de derrocar la democracia en Atenas durante su vida. El primer evento fue el golpe ateniense de los 400, que tomó lugar en el año 411 antes de la era común y que fue patrocinado por nada más y nada menos que Alcibíades. Sí, ese Alcibíades, su propio alumno, el cual le había salvado la vida no una, sino dos veces. Un intento que lograría mantener el poder por 4 meses y lamentablemente fallaría bajo su propio peso. La segunda vez fue en el año 404 antes de la era común, durante el periodo pro-espartano que se conoció como el periodo de los 30 tiranos, un golpe de estado que fue dirigido por Critias, un alumno de Sócrates que también estaba relacionado con Platón, el escritor de los diálogos socráticos. Ahora, aunque no estaba directamente vinculado a los golpes de estado, los perpetradores podían haber sido influenciados por sus enseñanzas. En el año 403 antes de la era común, el gobierno de los 30 tiranos llegó a su fin y la democracia fue restaurada en Atenas. Como no participó directamente en ninguno de estos intentos, Sócrates no perdió la vida ni tuvo que huir o enfrentar otras consecuencias. Sin embargo, continuó siendo un tábano en la espalda de Atenas. Continuó difundiendo sus ideas antidemocráticas a favor de un gobierno fuerte por un gobernante fuerte y sabio, la famosa teoría del rey filósofo. Y luego, en el año 401 antes de la era común, hubo otro intento de derrocar la democracia en Atenas, nuevamente liderado por los seguidores de Critias. Este no fue tanto un golpe de estado como un reavivamiento del anterior. Verán, los seguidores de Critias eran miembros de la aristocracia que bajo un tratado de paz firmado en el año 403 antes de la era común, después de la caída de los 30 tiranos, se habían mudado a la ciudad de Eleusis, en las afueras de Atenas. De hecho, habían tomado la ciudad por la fuerza, matando a 300 hombres que estaban en ella. Bueno, durante 2 años vivieron en paz, hasta el año 401 antes de la era común, cuando contrataron mercenarios para invadir a Atenas nuevamente. Los atenienses no lo pensaron 2 veces, esta vez marcharon con todas sus fuerzas y neutralizaron una vez y por todas la amenaza. Ahora, y aquí está lo bonito, en Atenas ya la gente decía que los jóvenes que habían liderado esta rebelión habían sido socratizados, o sea, Sócrates le había lavado el cerebro. En otras palabras, la gente de Atenas comenzaba a ver a Sócrates como un peligro claro y presente para la democracia ateniense. Si disfrutaste este video, no olvides presionar el botón del like y hacer clic en el timbre para que cada vez que haya un nuevo video puedas ser informado de inmediato. Además, suscríbete si aún no lo has hecho. Soy Jenny Elías y esto es historia.